Bien, pues, ¿quién mejor para hablar de estos mundos olvidados y de estas exploraciones en busca de estas ciudades prometidas, de estas ciudades repletas de prodigios, que alguien que ya tuvimos hace unos años aquí en el Sótano Sellado, en estos directos, ahora convertidos a este Motel Valverde? En su momento fue SS Quarantine, ¿no? Ese germen, y es un placer de nuevo pues tenerla aquí con nosotros. Alguien que conoce muy bien el tema, ¿no? Que ha escrito también. Aquí tenéis algunos de los libros de, de Débora, que son, bueno, como os veis aquí, pues libros en los que se ahonda también en estas exploraciones y en estas expediciones a mundos olvidados. Y hoy precisamente vamos a hablar, estamos hablando en este directo de Percy Fawcett, de este coronel británico que también partió en busca de esa ciudad perdida de Zeta, que de nuevo pues entronca de alguna manera con estos mundos olvidados, ¿no? Esta búsqueda del Paititi, de esta búsqueda de esta Garta, ¿no? Esta Garta, estos reinos subterráneos también de alguna manera y ocultos, ¿no? al ser humano. Pues es un placer recibirte hoy aquí en este directo. Bienvenida, Débora, un placer. Bueno, un placer, Dani, para toda la audiencia del Sótano Sellado, así que muy contenta, muy feliz. Bueno, estuvimos hablando precisamente hace pues muy poquito en un directo sobre la ciudad perdida de Akakor, la búsqueda de Tatunkanara, y de alguna manera esto casi como a modo de spin-off, pues parece un poquito una continuación, ¿no? Otra búsqueda legendaria de esas ciudades, de una de esas ciudades perdidas, ¿no? en el Amazonas. Débora, ¿por qué quisiste escribir sobre Percy Fawcett y su odisea o su epopeya, ¿no? Que queda reflejado además tus investigaciones y, en varios artículos publicados, algunos en Crónica Subterránea y otros en Código Oculto? ¿Por qué Percy Fawcett? Porque me parece que es un personaje un poco mal comprendido, y digo que también la película en sí me parece que tampoco le hace justicia, ¿no? Lo han dejado como un personaje un tanto, me pareció con una perspectiva muy pobre de lo que él era realmente, ¿no? Como personalidad y lo que significó, ¿no? Y me parece que era necesario aclarar ciertas cuestiones que me parece que nunca se abordan, como por ejemplo, que Percival Fawcett, personalmente pienso que fue un iniciado, ¿no? Un iniciado en ciertos misterios, y eso es lo que traté de transmitir en el artículo que le dediqué, y después, bueno, todo lo que ocurre con el tema de Brasil, y por qué su elección, y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Aunque bueno, su final realmente fue trágico, todos recuerdan su horrible final, pero me parece que, bueno, es eso, ¿no? Me parece que Percival Fawcett está como un poco mal entendido, y me parecía que era necesario aclarar esa cuestión, que digo, la película parece no querer tampoco meterse en ese tema, ¿no? Siempre lo que es ocultismo, esotérico, sigue siendo un tema tabú para adaptarse. No estamos en un tiempo de mucha hiperrealidad, como se le dice, y entonces ese tema parece ser algo que no entra en los cánones actuales, pero para comprenderlo a Harrison Percival Fawcett es necesario, digo yo, aclarar ese punto sobre todo, ¿no? Mm, sí. Bueno, me parece que en primer lugar hay que entender que el hermano de Fawcett fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, que no es cosa menor, ¿no? Douglas Fawcett, que además fue un excelente escritor de ciencia ficción. Y bueno, desde ahí, partiendo desde ahí, Fawcett ya tenía una cercanía de esta realidad de la Sociedad
Teosófica, que como sabemos fue fundada en 1875, y me parece que, bueno, justamente siendo su hermano, ¿no? Uno de estos, uno de los protagonistas, no es difícil entender que él tuvo una atracción a esos temas, pero pasó que en Sri Lanka, mientras él estaba en Sri Lanka, tuvo como una revelación, encontró ciertas pistas en cuanto a civilizaciones antiguas, que decidió él, en base a una escritura muy vieja, ¿no? que había ahí en algunas piedras de la zona, que le mostraron, y eso fue lo que él como lo motiva un poco a viajar a Sudamérica, ¿no? O sea, primero hay que entender que viene como topógrafo, viene a marcar la frontera entre Brasil y Bolivia, si no me equivoco. Y bueno, realizó un excelente trabajo de topografía, y después se quedó él a hacerle esas investigaciones con que ya había venido, y porque entendía que había visto ese mismo tipo de escritura en Brasil, ¿no? Él relaciona esas pistas que, bueno, poco se habla, y yo lo que hice fue encontrar también su parte espiritual, su parte de escritor, como aunado a la sociedad teosófica, y encontré artículos que para mí me hicieron abrir un poco los ojos con respecto a él, y por eso digo que él a veces está mal conceptuado. No era ningún tonto, no es que, más allá de que después se topa con ciertas cosas en Brasil, pero él vino con una idea de encontrar, más allá que él llamó Z, ¿no? Pero estaba muy imbuido por el tema de la sociedad teosófica, la búsqueda de civilizaciones antiguas. Realmente él le puso Z por una cuestión, ¿no? Para un poco despistar, ¿no? Pero realmente estaba buscando algo bastante espiritual en todo sentido, ¿no? Así que me parece que, bueno, hay que tomarlo desde ese punto de vista. Lástima que, bueno, después en su aventura introduce a su hijo, como decís vos, y al amigo de su hijo, que después, bueno, no, el final de esta historia no va a ser tan amable, quizás se equivoca, quizás no sabemos bien qué ocurrió, algunos dicen que, bueno, que fueron asesinados, probablemente haya sido esta historia también, pero bueno, quizás las raíces de todo esto me parece que hay que entenderlo ahí, que hay una búsqueda espiritual, sobre todo muy profunda, que no fue cosa como muchos quieren hacer entender, cosa del momento, cosa que se mareó en la selva y de pronto tuvo ese tipo de revelaciones, ¿no? Claro, porque todos vimos la película que se estrenó en el cine hace unos años, donde se nos ofrece esa visión pues un poquito más clásica del explorador clásico, más arqueólogo, más científico, ¿no? Un perfil más Indiana Jonesco, pero realmente tú nos ofreces en esos artículos una visión de Percy Fawcett un poco más heterodoxa, ¿no? Es decir, muy influenciada, por ejemplo, por corrientes esotéricas o... Bueno, una de las cosas que me encontré durante la pequeña investigación que hizo sobre el trabajo de Fawcett es que las pistas de él se pierden en una cueva, que yo lo pongo en el artículo, ¿no? En una cueva donde dicen muchos de los indígenas que él se retiró, ¿no? Que Fawcett se habría retirado, ¿no? De alguna manera sí quedó un poco la leyenda de qué pasó, pero bueno, yo obviamente su aventura, como digo, no terminó muy bien, aunque nunca hemos encontrado pruebas definitivas de su fallecimiento y lo que sucedió tanto con su hijo, con el amigo de su hijo, ¿no? Eh, Ojalá pensara que pudo haber encontrado esa búsqueda que tenía, esa búsqueda que era un poco, ¿no? Llámese Shambhala, llámese Agartha, llámese... Iba por ahí la búsqueda de Fawcett, ¿no? Quizás él no quiso expresarlo de esa manera, y ya lo digo, terminó expresándolo como una ciudad greco-romana, que era lo que el manuscrito famoso manuscrito 512 que él tuvo acceso, que hay que entender que ese manuscrito, espero que él no lo haya tomado literal, porque la gran desgracia que tenía ese manuscrito era que fue realizado por portugueses que querían compartir con España. Y como sabemos, estaba esa competencia, y entonces, bueno, ¿quién va a ser el descubrimiento más grande a pesar de que no sea verdad, de alguna manera, ¿no? Me parece que fue un manuscrito como generado por los portugueses para competir con España. Esa es mi visión.
Yo supongo que él tuvo que ser más inteligente para no haberlo tomado literal sobre una ciudad grecorromana perdida en la selva de Brasil, que además nos llevan a una de las novelas hace poco, me encontré con una novela de Burroughs, el creador de Tarzán, que habla precisamente de Tarzán, se encuentra con una ciudad que parece recordarle un poco la búsqueda de Fawcett. ¿No? Así que bueno, yo creo que Fawcett no era no fue tan tonto como algunos quieren creer y haber tomado literal ese documento, ¿no? Que sigue estando no sé en qué parte de Río de Janeiro, en una de las bibliotecas de Río de Janeiro se puede acceder, se ha liberado hace algunos años la biblioteca que lo tiene, lo puso en línea, pero leyéndolo uno sabe que es un manuscrito que no lleva hacia ningún lado. Lo mismo pasa con Akakor. No, si vos tomás el relato de Tatún Canara, que su verdadero nombre es Günther Haug, un antiguo alemán que se radicó en Brasil, tampoco lleva a ningún lado, ¿no? Yo ya te digo, de Akakor especialmente, a veces recibía muchas, me escribían algunos exploradores para pedirme datos sobre Akakor, y era difícil decirles realmente la realidad de toda esa historia. ¿No? Hacerlos entender de la realidad sobre esa historia, de si esa búsqueda iba iba a llevar a buen puerto o no. Pero bueno, el buscador quiere intentarlo, ¿no? Por más que no sea verdad. Siempre lo quiere intentar. Pero yo pienso que en el caso de Fawcett hay otras cuestiones de por medio que, ya te digo, es esta búsqueda espiritual que a mí me parece que él tuvo una asombrosa revelación ahí en Sri Lanka, y otras cuestiones más que fueron pasando con el tiempo, y que lo llevaron a buscar en Sudamérica, y que así como Morris, como bien dijiste, Morris también tuvo esa idea, ¿no? De que él creía que en Sudamérica se encontraba una puerta, un acceso a ese mundo, está arriba, hasta abajo, obviamente que yo pienso que sí, puede haber una cuestión más subterránea, ¿no? Lo cual es difícil de comprender, ¿no? Para muchos, ¿no? ¿Cómo sería esa, siempre digo, cómo sería esa humanidad, ¿no? Subterránea? Claro, con ¿Y la dónde? particularidad de que si ya es difícil encontrar algo en superficie, hay que Exacto, imaginarse exacto. encontrar algo bajo tierra, ¿no? Desde el aire. Y Brasil, te digo, yo he estudiado bien toda la cuestión subterránea sudamericana, digo, es una de las zonas más difíciles, ¿no? Con respecto a ese tema, ¿no? Porque además una selva inmensa, que son casi varios países juntos en esa selva, es muy difícil dar con los accesos, porque además todavía sigue habiendo muchas tribus que se le dicen como los guardianes, ¿no? Como pasa mucho en muchas de estas regiones, y es muy difícil, pero ahí se han instalado varias cosas interesantes, que yo lo explico también en otro artículo que hago sobre Brasil, y el tema de Agartha, como se le dice. Ahí hay varias cuestiones bastante interesantes de personajes como el hierofante del roncador, que es un personaje fascinante, que tuve este conocimiento a través de mi amigo Pablo Villarrubia Pauso, que fue el primero que lo mencionó. Y bueno, después encontré mis propios datos con respecto a él, y bueno, él mencionaba varias entradas, ¿no? a ese mundo, y hubo otras sociedades, como por ejemplo la sociedad de Ubiosis, o sea, Brasil es el primer país que declaró que los ovnis venían desde el mundo subterráneo. En los militares en la década del 50 empezaron a hacer esas opiniones, que recién ahora vos fíjate que con la cuestión de algunos papers científicos que vienen saliendo, que hablan, así como los ovnis se reconvierten en watts, los subterráneos se convierten en criptoterrestres, ¿no? Le dicen ahora. Entonces se está empezando a hablar de dónde vendría este fenómeno, ¿no? Se está empezando como a admitir ciertas realidades que antes, te digo, hablar de esto era absolutamente tabú, ¿no? Era preferible decir que todo el fenómeno ovni tenía una cuestión extraterrestre y que no podía haber nada en la Tierra que lo pudiera sustentar, ¿no? Así que bueno, hay como me parece, está habiendo un cambio de concepción, ¿no? Fíjate que tú, bueno, reflejas muy bien en el artículo esa faceta mucho más, digamos, heterodoxa, ¿no? De casi personaje o de explorador
que emprende un camino iniciático, como el propio Otto Rahn, ¿no? Me viene a la memoria esa corte de Lucifer, donde también pues él sigue toda una serie de códigos. Sí, Tú además te hacías eco exacto. en el artículo de la publicación, ¿no? De ese artículo en Occult Review, en esa revista, que el propio Percy Fawcett pues escribe ahí algún pasaje un poco críptico sobre la búsqueda, ¿no? Hay dos caminos para llegar a la luz más rápidamente, tarde o temprano, cada uno de nosotros tendrá que tomar uno de estos caminos, las flores del árbol, es decir, códigos también que además acaba como Otto Rahn también magnetizado por las cuevas, ¿no? Y vos fíjate que Otto Rahn tiene un momento de lucidez y decide cómo abortar un poco de toda la misión que le había encargado el nazismo y decir, no, bueno, no voy a entregar ciertas notas, ¿no? Medio como que él se separa, tiene como ese momento, ¿no? Que era también un extraordinario investigador, me parece, más allá de las ideologías, ¿no? Pero que él decide como, ¿no? Un poco cerrar el tema, ¿no? Y eso le costaría la vida, dicen algunos, ¿no? Así que, pero bueno, por eso en el caso de Fawcett estoy muy orgullosa de haber encontrado esos pasajes, me costó un poquito esa información de él como espiritualista, que es que me cuesta ver que a veces no se, por eso no se lo refleja. Y es necesario reflejar este hombre, ¿no? Que es tan en los últimos años tan mencionado, ¿no? Reflejarlo también en su base espiritual. Lo que pasa que la última película está basada en un libro, ¿no? Que ya te digo, ¿no? Hace como una crítica, está bien, hace una crítica, como que Fawcett estaba aburrido y se va a la selva para alejarse de un matrimonio que parece que no estaba tan avenido, ¿no? O sea, sí, bueno, se va como, y nada, va a buscar locamente una ciudad, me parece que, bueno, ¿no? Esa es una opinión del autor, eh, que hace como una relectura, me parece que, bueno, lo que sí noto, y es cierto, es lo que bien citas de exploración Fawcett, que no hay una sola mención de Fawcett como espiritualista. Entonces eso es raro habiendo escribido. Yo creo que la propia familia por ahí no quería admitir eso, ¿no? Admitir que Fawcett realmente tenía una búsqueda espiritual y no era una búsqueda solamente de exploración o como militar, o quizás porque, bueno, quizás este rumbo que tomó también, hay que entender que él pertenecía a la Sociedad Geográfica de Londres, ¿no? Que digamos eran temas tabú, ¿no? Eran temas bastante tabú de abordar si alguien tenía una afición espiritual que escapara al militarismo reinante y digamos a la sociedad ya industrial que se acercaba, ¿no? Claro, a mí hay algo que también me llama mucho la atención y es que cuando hablamos de todas estas búsquedas y, digamos, pues estas exploraciones, ¿no? Estas expediciones en busca de una ciudad, muchas veces ponemos mucho énfasis o nos enfocamos mucho en lo material, ¿no? Esperamos encontrarnos pues alguna ciudad con riquezas materiales, con oro, bueno, todo aquello que ansiaban, por ejemplo, los conquistadores españoles. Sin embargo, realmente Mm, es lo que estamos buscando. Habría que reflexionar sobre eso, ¿no? Realmente, o estamos buscando algo más, ¿no? Algo incluso intangible, quizás información, conocimiento, el resto, las pistas de una civilización que trascienda, ¿no? Al ser humano y al status quo incluso tecnológico del ser humano, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Es decir, lo que esperamos encontrar, ¿no? Una vez encontrada Z, ¿no? El supuesto de Percy Fawcett, es una ciudad, digamos, pues al estilo, ¿no? Para entendernos, un Machu Picchu 2 o es algo distinto, ¿no? Algo que sea diferencial. Porque claro, esta es una gran cuestión. Mira, yo creo que sí, que depende mucho por eso de la lectura que se haga de estas historias, ¿no? Porque si vos como digo siempre, si lo tomás literal, estas historias, bueno, obviamente vas a querer
buscar alguna ciudad un poquito más física o algo más físico y algo menos, pero si se interpreta en forma espiritual, bueno, hay que entender, por ejemplo, Paititi se dice que es la tierra corazón, se la llama, ¿no? Y que está muy vinculado al mito de Avalón, por un lado, ¿no? Todas esas historias, todo lo que involucre la búsqueda espiritual, y digo porque, bueno, Paititi está muy vinculada a todo lo que es a Sudamérica y se le llama la Shambhala sudamericana de alguna manera, ¿no? Todas estas búsquedas, me parece que hay que tomarlas desde el punto de vista espiritual, y hay que ver si algunos quieren, bueno, si no están iniciados en la antigua tradición esotérica, no van a poder penetrar en ningún momento en ese misterio, porque estamos hablando de un real misterio, ¿no? Es uno de los misterios mayores. Entonces me parece que son pocos las personas que se han acercado. Yo creo que por ejemplo, yo estoy estudiando hace mucho tiempo el trabajo de George Williamson. George Williamson es uno de los grandes contactados de la década del 50 y que además fue uno de los que estuvo al lado de George Adamski, durante el encuentro que tuvo con el famoso Venusido Orton en el desierto de Mojave. Eh, este, la vida de George Williamson ha dado pie a un colega amigo con quien hemos hecho el tercer libro, que ahí falta, después te lo voy a enviar, que es En defensa de los contactados, de mi colega amigo Michel Seeger. Yo le hice una entrevista y él publicó la entrevista en forma de libro y ha hecho dos libros biográficos sobre el trabajo de George Williamson. Lo interesante del trabajo de George Williamson es que además de haber sido un contactado de primer orden, que pasó un poco más desapercibido que los que conocemos en la actualidad, pero en Sudamérica se conoció bajo otro apelativo que fue Brother Phillips, y que escribió un libro muy significativo que se llamó El secreto de los Andes. Después de su experiencia ufológica, George Williamson empieza un camino de búsqueda de las ciudades desaparecidas en Sudamérica y en otras regiones. Él empieza a entender que si bien venía de la tradición un poco extraterrestre, ¿no? que era mucho de la cuestión espiritual de ese momento, cuando empezó todo este tema de los contactados en Estados Unidos, después él da un giro y empieza a buscar esta cuestión más subterránea, ¿no? Y se dice, por lo que yo tengo entendido, que él pudo haber hallado algo de ese monasterio que habla, el monasterio de los 7 rayos, y que tiene que ver con esta cuestión que te digo, esta cuestión espiritual, mayambálica, que pudo haber tenido acceso, no sabemos todavía bien todo lo que él logró hallar, pero hay indicios de que sí tuvo acceso a ese mundo, ¿no? Es uno de los pocos que yo conozco. Recién ahora nos empezamos un poco a enterar de su vida, ¿no? Que fue, ya te digo, fue un contactado bastante misterioso y que dejó realmente algunos libros. Desgraciadamente están todos en inglés, no están traducidos al castellano, pero igualmente son fáciles de leer en línea con los traductores que tenemos, ¿no? Yo recomiendo uno de sus libros, que es Otras lenguas, otras carnes, Other Tongues, Other Flesh, que es un librazo. Cualquier cosa me escriben y les digo cómo acceder, porque ahí deja, además George Williamson es el padre de los antiguos astronautas. Él es el primero que empieza a hacer ciertas analogías, que empieza a hablar de estas cuestiones. El libro del año 54 es otras lenguas, otras carnes. Ahí deja además todo el pasaje de cómo fue el contacto de Adamski con este supuesto venusino, ¿no? Y la huella, él es la persona que además recoge la huella, ¿no? O sea, muy importante, ha salido a la luz nueva documentación, y me parece que, bueno, el giro que él emprende, me parece que a él algo le dijo que más allá de que parecía todo ser una cuestión más extraterrestre o lo que fuere, él decidió, ya te digo, ¿no? Buscarle la vuelta por otro lado, ¿no? Y eso me parece importante. Así que bueno, por ahí tenemos acceso, ¿no? De alguna manera, él igualmente fue encontrando algunas pistas más en Perú o en Bolivia,
especialmente en Perú, ¿no? Me parece que Perú, más allá de Brasil, es el epicentro de toda esta cuestión. Y hay un tema más que es importante entender, para entender por qué las búsquedas son en Sudamérica de esas cuestiones, ¿no? Sobre todo, porque tenemos mucho legado de los ombligos del mundo. Hay que recordar, Tiahuanaco fue un antiguo ombligo del mundo en Bolivia, el Cusco, un antiguo ombligo del mundo en Perú, Quito, en Ecuador, un antiguo ombligo del mundo. Tenemos cerca la isla de Pascua, un antiguo ombligo del mundo. En Chile también tenemos un antiguo ombligo del mundo. Eso nos marca, ¿no?, cómo esta transmisión espiritual está muy enfocada, y si nosotros entendemos esta cuestión podemos tener mucho acceso a lo que significa esta información y este misterio. Bueno, hemos abordado en el programa precisamente, en algún otro episodio, En Busca de la de Oro, toda esa red de túneles, ¿no?, que se cuenta que pueden estar bajo el subsuelo de Sudamérica en muchos puntos, como por ejemplo esas chincanas en Perú, en el templo de Sacsayhuamán, en Cuzco. Desde luego, pues una exploración de ese subsuelo que seguro que nos tiene deparadas muchas sorpresas y que quizá también tiene que ver con estos mundos olvidados, ¿no? Bueno, ya te digo, este año ha salido una información vital y viene de tu país a través de un catalán que es amigo y colega, que se llama Ansel Pirrambla, que ha hecho, no sé si has visto la conferencia que él, y ha presentado sus propios hallazgos, donde él muestra el túnel que corre ahí en la iglesia de María Auxiliadora, que forma parte de la iglesia dominica, el antiguo templo Inca, ¿no?, como sabemos, ahí en el Cusco. Así que bueno, ¿no?, yo los remito porque se están produciendo hallazgos están saliendo anuncios muy importantes con respecto a ese tema, y por eso marco que Perú es como como se dice, un poco la campanada con respecto a todas estas historias. Todavía no sabemos bien todo este proceso, ¿no?, pero hay marca de que bajo tierra nos encontraríamos con algunas cuestiones que quizás no van a cambiar un poco la forma de encarar estas historias, ¿no? Así que bueno, me parece que la gente tiene que escuchar. Anselmo, además, desde su página ha puesto a disposición su último trabajo en forma gratuita. Así que bueno, es cuestión de entrar, Ansel Pirrambla en Facebook, o lo buscan por Pirrambla en Instagram, y ahí pueden tener acceso a su libro y a la fantástica conferencia que dio hace muy poquito allá en Barcelona, y que espero que, bueno, que siga la de Lima, ¿no? Así que ahí se está abriendo una puerta, y además porque Anselmo, yo sé que no se lo conoce tanto, quizás porque él ha mantenido un poco también un perfil bajo, pero que él está abriendo la puerta a esta tradición, a una tradición espiritual, lo que significa abrir este misterio desde ese punto de vista de una tradición espiritual. Bueno, ya para finalizar, Débora, la parte final de tu artículo sobre Fawcett, nos decías pues una sentencia un poco perturbadora, ¿no? Cuando dices que quizás su misión fue truncada por fuerzas más allá de nuestra comprensión, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Enfadó tal vez al rey del mundo, ¿no?, al famoso rey del mundo? ¿O hay lugares que están vetados para el ser humano? Yo digo que cuando te acercas mucho a este tema, desde cómo se acercó Fawcett y se van acercando otros, vas a tener las dos fuerzas, ¿no? Porque además es un tema que nos lleva hacia el entendimiento del pasado de la Tierra, de alguna manera, ¿no? ¿Quién fundó el pasado de la Tierra? ¿Qué existió anteriormente de lo que sabemos? Entonces me parece que por ahí Fawcett sí estaba como arañando algo profundo, y bueno, hay fuerzas que me parece que a veces operan porque no son los tiempos, ¿no? O alguien decide detener. Hay muchos relatos que yo vengo recogiendo con respecto que tienen que ver con esto, ¿no? Abruptamente mucha gente como que es sacada a veces de contexto rápidamente, sí, ¿no? Pasó con Morris también, ¿no? O sea, Morris
sabía, fue un poco más, más avispado, ¿no? Y dijo, bueno, hasta acá llego. Esto es lo que libero. Más de acá no puedo liberar. Así que bueno, en este momento me parece que bueno, por eso atender el trabajo de Anselmo Pirrambla, porque él está como empezando a liberar algo que en el futuro quizás se empiece una mejor comprensión, ¿no? Sé que él viene trabajando desde hace bastante, así que bueno, y en el caso de Pause, bueno, sucedió, me parece, una de esas cosas que por ahí él no pudo manejar toda esta historia como hubiera querido, ¿no? Intentó hacerlo mejor, pero bueno, me parece que algo en el camino, o encontró lo que buscaba, quizás yo lo quiero pensar así, pobre Fawcett, o realmente, bueno, su final realmente es un poco injusto. Pues sí, la verdad es que sí, es la incertidumbre, ¿no? Del final, que luego motivó muchas exploraciones, intentando dar con él, ¿no? Con su expedición de manera infructuosa, porque nunca apareció ningún resto, ¿no? Como si... Hay, Sí, hay tribus que han confesado, una de las sí. tribus confesó que digamos que no, se lo habían como cargado, ¿no? Como pobre, no, lo habían matado, ¿no? Yo no sé si lo dijeron, realmente se dijo alguna vez la verdad, se mostraron algunos restos óseos, pero me parece que toda la historia todavía nos queda un interrogante, ¿no? De lo sucedido con él, quizás nunca lo sepamos, ¿no? Así que, pero bueno, yo quería, cuando hice ese artículo, quise rescatar al Fawcett espiritual, ¿no? Que lo era y mucho, y que tengamos una visión un poquito más amplia de este hombre. Pues la verdad es que recomendamos la lectura de ese artículo que apareció en Código Oculto, también por supuesto, ¿no? Tu blog Crónica Subterránea, donde también todos los oyentes y espectadores van a poder profundizar en muchos de estos temas bueno, tus libros, por supuesto, Tierra Hueca y Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados, también pues libros de obligada lectura, ¿no? Para poder adentrarnos con pies de plomo en estas resbaladizas cuevas, ¿no? Donde muchas veces pues parecen sentirse atraídos gran parte de estos exploradores o de investigadores, ¿no? Como el propio Torrán, ¿no? Que también sintió ese magnetismo de las cuevas del Lombrief, ¿no? Del sur de Francia, y que también las consideraba un templo iniciático. Débora, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en el sótano, contar contigo, y espero tenerte, ahora que ya estamos con estos directos, espero también tenerte en algún directo más. Bueno, me encanta. Gracias, Dani, por la invitación y gracias por el programa y un abrazo grande a toda la audiencia del Sótano Sellado. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.